Muy buenas noches. Como me presentaba el padre párroco de San Jerónimo, mi nombre es Miguel Gómez, estoy en la parroquia San Martín de Tours, soy párroco de allá, barrio Carrizal de aquí de Barranquilla. Me han pedido unos pasos sencillos para meditar la palabra de Dios. Quisiera compartir con ustedes esta experiencia de la palabra. Y esta experiencia, pues, tiene razones. Nosotros debemos y tenemos 3 razones importantes para tener la palabra de Dios como centro de nuestra vida. La primera, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, dice él en el capítulo 10 de esta manera, capítulo 10, versículo 17 de Romanos. Dice el apóstol San Pablo: por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Quiere decir que oyendo la palabra, la fe va aumentando, va fortaleciéndose, va creciendo, y aquel que tiene una fe profunda no se derrumba ante las situaciones difíciles. Entonces la palabra de Dios es una ayuda para fortalecer la fe, para dar un testimonio creíble, para que la gente te crea. Tienes la palabra de Dios, para que te vea en tu cara, para que vean en tu cara la alegría de ser cristiano. Además, el mismo Cristo también dijo: dichosos, bienaventurados sus ojos que ven y sus oídos porque oyen. Por lo tanto, dichoso el que tiene la palabra de Dios como centro de la vida. Entonces, ahí está una primera razón. San Pablo la dice, capítulo 10, Romanos, versículo 17. La fe se aumenta, se fortalece con la palabra de Dios. La segunda razón es la de San Jerónimo. San Jerónimo fue el primero que tuvo un esfuerzo por divulgar la palabra de Dios. Divulgar la palabra de Dios. Entonces estudió griego. Dice: para entenderla tengo que ir a las lenguas en las cuales se escribieron o con las cuales se escribieron los textos bíblicos. Y estudió hebreo y estudió griego. Porque en ese tiempo había una pequeña traducción en latín, incompleta y un poco, digamos, no muy legible o no muy buena. Y él empezó a traducir de las mismas lenguas. Y esa traducción en la iglesia se llamó la Vulgata. Fíjate que tiene la misma raíz de divulgar, divulgar, la Vulgata. Entonces fue el primero que hizo todo este empeño para divulgar la palabra de Dios. Ahí está. Y él, en su hermosa frase, que ustedes la tienen aquí en esta parroquia, no la había visto después que la cité en la misa: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Quiere decir, muchas veces, y este ejemplo lo escuché y es hermoso, cuando un artista hace una obra como esta, pues uno ahí nota el tallado, o nota la mano, la delicadeza del artista. Pues digámoslo así, ¿quién es el artista de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo es el que talla el rostro de Cristo. Entonces, de esta manera, ir a la palabra de Dios es encontrarse con el verdadero rostro de Cristo. Por eso decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. El verdadero rostro de Cristo está en la Escritura, no hay que buscarlo en otra parte. Hubo una tendencia en la iglesia latinoamericana hace unos años, unas décadas, que se llamó la teología de la liberación. ¿Y qué pasó con esa teología de la liberación? Quisieron utilizar unos radicales en esa teología solamente como un aspecto de Cristo. ¿Cuál es el Cristo revolucionario
Y ese es el rostro de Cristo, no, ese es un pedacito. Tomaron el pedacito que más les gustaba y ya. Pero para conocer el rostro total de Cristo, ¿a dónde hay que ir? A las Escrituras. Entonces, esa es la segunda razón por la cual hoy queremos encontrar un anhelo, un estímulo para la palabra de Dios, para leerla, para hacer el hábito de leerla. Y es esta: solamente se conoce a Cristo yendo a la palabra, simplemente. Y lo tercero, la tercera razón por la cual debemos acercarnos a la palabra de Dios, y es que lastimosamente, incluidos los católicos, muchas personas les gustan textos, libros que parecen religiosos, parecen religiosos, pero en realidad están desvirtuando el rostro de Cristo. Ejemplo, el Código Da Vinci. Ese es un libro donde se desvirtúa el rostro de Cristo. Entonces no van a la Escritura a ver el rostro de Cristo, sino se compran el libro, se ven la película y resulta que allí están desfigurando a Cristo, podemos decir hasta blasfemando en contra de Cristo. Ah, no, pero eso es entretenimiento, eso es una película. Miremoslo de esta manera: al comprar ese libro y al ver la película, estás ofrendando, le estás dando dinero a aquel que está blasfemando de Cristo, y eso es un pecado. Entonces esto es muy, digámoslo, muy al límite, padre. Están hablando mal de Cristo. Entonces, como hay mucha gente que parece que no conociera a Cristo, dice Juan 10:27, mis ovejas conocen mi voz, pues parece que hay gente que no conoce la voz de Cristo, porque anda en cualquier literatura donde se habla de Cristo, donde se habla de que Cristo entonces no murió en la cruz, sino que se salvó de esas heridas, quedó vivo, se escondió, se fue con María Magdalena a vivir como esposos, y la iglesia tiene eso tapado. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno entra a los videos de YouTube, uno encuentra frases como esta: los secretos que la iglesia no quiere que conozca? Y usted, uy, vamos a mirar, y entra. Le está dando plata. Pero usted sabe que ellos ganan por visualizaciones. Entonces le estás dando plata al que está blasfemando de Cristo. Y eso es pecado. Entonces, ahí hay una tercera razón. Hay personas que no escuchan la voz de Cristo, se contentan con otras voces y no van al rostro que dice la Escritura de quién verdaderamente es Cristo. Y cuidado, utilizo este ejemplo que dio un sacerdote y lo repito aquí: esas pastillas de cianuro envueltas en azúcar. Así, personas que llegan hablando de Cristo maravillas. Usted le pregunta a un gnóstico y te habla de Cristo maravillas. Cristo es el iluminado. Usted le pregunta a un testigo de Jehová y ellos te hablan maravillas de Cristo. Le preguntas a alguien sobre Cristo y te dice cosas maravillosas de Cristo. Ese es el azúcar. Pero después, cuando tú empiezas a mirar, no, para ellos Cristo no es Dios. Cristo es un maestro más. No, para ellos Cristo no tiene divinidad. Él fue una persona común y corriente, un revolucionario, como decía hace un momento. Entonces, cuidado con eso. Nos contentamos con el azúcar que nos dan y por dentro va el veneno, porque cambian el rostro de Cristo. Entonces, 3 razones, y he querido comenzar con estas 3 razones para que entendamos por qué hay que ir a la palabra de Dios. La primera, ¿se acuerda? Porque la fe se aumenta con la palabra de Dios, Romanos 10. La segunda, lo dijo San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Veas a las Escrituras. No necesitas ni Código Da Vinci ni otras cosas, están las Escrituras. Ahí el Espíritu Santo es el artista que talló el rostro de Cristo, el verdadero rostro. Y tercero, cuidado con esas literaturas que están alimentando el imaginario de la gente. Hay gente que cree más en el Código Da Vinci que en la Biblia y se contenta con eso.
Y comieron el cuento de que Cristo vivió, se casó con María Magdalena, y ese es el gran secreto de la iglesia. Entonces, nos contentamos con tan poco. No, el cristiano es aquel que va directamente a la Escritura. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué estrategias hay para acercarse a la palabra de Dios? Alguno me había dicho que de pronto hiciera los pasos del Alessio. Eso lo puedes encontrar por ahí en internet, le preguntan al padre, te da un folleto. No voy a entrar en esos pasos muy hermosos. Te voy a dar son estrategias para ser un verdadero lector asiduo de la palabra de Dios. Quiero dejar, como no veo que nadie está escribiendo, como que tienen buena memoria, quiero dejar que esta transmisión está en la parroquia San Martín de Tours para que vuelvas y la notes. Esto es importante porque a veces la memoria nos juega olvidos. Lo primero, no es la primera estrategia, porque esto es lógico, una Biblia. Hay que tener una Biblia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hay católicos que no tienen Biblias. Y si acaso se compraron una de esas grandes, que no les recomiendo si la quiere tener de adorno, pues no creo que sea buena idea. Porque esas Biblias están diseñadas para que no se lean. ¿No se han dado cuenta? Grandes, pesadas, están diseñadas para que no se lean, están diseñadas para tenerlas ahí en un atril en la casa. No te las recomiendo, pero si ya la compraste, pues, y vas a utilizar esa, utilízala. Pero no puedes dejarla ahí sin hacer nada. Yo te podría decir, comienza desde el Génesis, porque Génesis, bueno, cierto, tiene historia, después el Éxodo. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando empieza el Levítico. Y ahí están todas las normas de pureza, rituales, de pureza ritual, normas de sacrificio, y ahí te vas a aburrir y te vas a desencantar. Entonces por ahí no voy a comenzar. No. Imagínate llegar a los números. En los números, le escuché, yo voy repitiéndolos, yo me río primero porque el chiste es bueno. En los números aparece el patrono de los políticos, o de algunos políticos. ¿Saben cómo se llama? Isacar. Búsquenlo por ahí en el capítulo 7, versículo 18 del libro de los Números. Isacar. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque Isacar, y van sacando plata. Ese es el patrono. Te vas a encontrar con eso, en el libro de los Números, como una lista, y te vas a aburrir, te vas a desencantar. ¿Y qué tal llegar a los Números y encontrarse con la burra del libro de los Números? ¿Algunos han leído ese texto de la burra del libro de los Números? Sí. Hay cristianos que se van a morir sin saber cuál es la burra del libro de los Números. Por eso es bueno leer la Biblia. La burra de Balaam, ¿se acuerda? Ahora sí se acuerda. Ahí está. Pero no, así no. No. Vamos a necesitar unas estrategias. Esto de empezar desde el Génesis, sí es bueno el comienzo, pero después te vas a desanimar porque vienen textos muy fuertes que a veces no entendemos y podemos desanimarnos. Entonces, la verdad, queridos hermanos, es que hay que tomar la resolución. Hay que tomar la resolución de leer la Biblia. No puede ser que podamos llegar al momento de la muerte sin haber leído toda la Biblia. No puede ser. ¿Qué tal? ¿Qué tal llegar? ¿Cuánto cree que tenemos de vida? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que vamos a vivir? No sabemos. Entonces hay que tomar la resolución de haber leído la Biblia ya. Dice el Salmo 118, tu palabra me da vida.
Entonces, empecemos con eso. Primero una Biblia para usted, católica, por favor. Una Biblia. Ahora sí, la primera. ¿Cuál es la primera estrategia? Anotar. Tener una libreta, un lapicero. Cada charla donde usted vaya, lleve una libreta. No venga así, la memoria no juega una mala pasada. Por favor, hagan eso. Si alguien viene mañana a hacer otra charla, traiga su libreta. Anote, no se fíe de la memoria. Una investigación que estuve escuchando me pareció interesante, que de los años, la generación de los años 70 es la última de una buena memoria. ¿Saben por qué? Porque los medios tecnológicos están haciendo el trabajo por nosotros. Hágase la pregunta, ¿cuántos números de celulares se ha aprendido? Ya lo hace el teléfono. Y si cambiamos de teléfono, esos emigran, los datos emigran al teléfono nuevo. Ya ni siquiera los anotamos. Entonces, hay un declive de la memoria. Anote, tenga una libreta para sus cuestiones de fe, sus charlas bíblicas que le vayan a dar. Anote, tenga eso. Y además, nosotros tenemos un problema de dispersión. Por ejemplo, ¿cuánto llevo ya? Como 5 minutos hablando. Ya llevo 15. Uy, hablo bastante entonces. Ya se dispersan. Nosotros somos salteadores en el canal y vamos saltando. 1 minuto nos interesó y pasa para el otro. Una página de internet, dicen los que estudian esto, que una persona puede demorar 3 minutos en una página de internet y se cambia. Va pasando. Entonces tenemos un problema del declive de la memoria, estamos soportados en medios tecnológicos. Hay una dispersión, hay un síndrome de atención dispersa y eso entonces es un peligro para olvidar lo bueno, los tesoros que se nos puedan dar en cualquier charla o encuentro en que estemos. Es bueno tener una libreta para anotar. Lo que pasa es que nosotros somos casados, padres, somos esposos, ¿podemos tener una libreta entre los dos? Bueno, no, porque es la historia de Dios contigo, es una historia personal, y además el esposo sale flojo, entonces, mijo, copie usted, lea usted, y ahí le va dejando el trabajo, y no vaya a creer que eso es para adolescentes. ¿Qué tal que me vean los amigos con una libreta y que diga mi historia personal con Dios? ¿Qué dirán mis amigos? Entonces a veces como que corre el miedo de tener una libreta. No importa, téngala, pero es tu libreta, es tu historia. Ponle un título, la historia de Dios conmigo. Esa es mi libreta, donde voy a anotar esos tesoros que encuentre. De pronto la frase que dijo un sacerdote me gustó, voy a anotarla. Yo tengo unos cuadernos de cuando estaba en el seminario. Uno hace lección divina todas las mañanas y en el seminario, pues un padre que creo que ustedes conocen, el padre Dimas Acuña, nos decía, libreta, anote. Y es verdad, a uno se le puede olvidar muchas cosas. Y leyendo, empezaba a leer esas libretas y uno encuentra reflexiones, frases. Son tesoros, guárdalas. Anota entonces, un cuaderno para anotar esa historia. La segunda estrategia es una oración antes de las lecturas. Si el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, entonces hay que pedir Espíritu Santo para entenderlas. Eso lo dice la Iglesia en la Constitución del Vaticano II Dei Verbum. Si el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras, pues hay que pedirle
hay que orarle y hay que hacer una oración pequeña. Incluso hay una oración, si quieres, la de la iglesia. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Es una oración pequeña. Puede ser espontánea o puedes utilizar esa de la iglesia. Que sea sencilla, que lo tomes como algo sagrado. Ese leer la Escritura, de leerla y ya y cerrar la Biblia y... No, eso es un acto sagrado. Hay que pedir Espíritu Santo, hay que pedirlo. Hay algo muy hermoso que se está difundiendo en la familia y es muy hermoso. Es que tienen altares en sus casas con la palabra de Dios. No adornos. No es la Biblia con el adorno, no. Altares, un lugar de la casa, puede ser un rinconcito, incluso algunos que tienen la posibilidad, una pequeña habitación, solamente para orar, para leer la palabra, para encontrar. Ese es el lugar de la casa sagrado. Es un tiempo sagrado. Es un tiempo sagrado. Es un tiempo que tú debes de colocar en tu itinerario normal de la vida. Si tú sabes que tienes que llegar a la empresa, al trabajo a las 7 de la mañana, tú saliendo de tu casa, tomando tu vehículo o tomando transporte, tú dices, salgo a tal hora, llego a tal hora, listo, ya tú sabes, quiero dedicarle 10 minutos a la oración antes, entonces son 10 minutos que hay que despertarse antes. Pero que se coloque ese tiempo sagrado también dentro de tu tiempo normal. Cada persona debe hacerlo. No, pero es que lo hacemos en familia, sale más bonito. Sí, está bien, hay momentos de oración familiar, pero te recomiendo individual. Individual. Momentos de familia los va a haber, claro, sí, pero el momento individual, personal, es único, irreemplazable. Hazlo. Qué bonito que de pronto un hijo llegue a casa y le pregunte a la madre, mamá, ¿y dónde está papá? Allá está en su momento sagrado de oración. Mire, eso enseña más que 1000 sermones. Ese testimonio de que ese hijo vea a ese papá en oración, que le dedique tiempo a la palabra de Dios, eso enseña más que 1000 sermones. Entonces, hay que pedir Espíritu Santo. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús, capítulo 24 de Lucas? Dice el texto que les abrió el entendimiento porque no entendían. Entonces hay que pedir Espíritu Santo para que abra el entendimiento. Alguno podrá decir, pero es que yo soy muy devoto de la novena de tal y ¿puedo? No. Utilice sus momentos de la lectura de la palabra de Dios para la palabra de Dios. Sus devociones las puedes hacer en otro momento, puedes intercalar días, pero el día en que toque palabra es palabra de Dios. No las mezcle, porque todas estas novenarios, novenas, ¿de dónde beben? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente, entonces es mejor ir a la fuente, sin demeritar, vuelvo a decir, todo aquello que sea devociones que tengas como familia. Llevamos dos, ¿cierto? Además de tener la Biblia, ya hemos visto que hay que anotar, tener una libreta, hay que hacer oración. La tercera, ten en cuenta que hay cosas que no se entienden. No te vayas a desesperar. Las personas a veces se desaniman porque encuentran un texto difícil y se desaniman y ya no quieren leer. Yo no puedo más con esto. No se desanimen. Van a haber momentos en que no entiendas algo. Tranquilo. ¿Sabe qué decía el apóstol Pedro en una de sus cartas hablando de Pablo? Dice, léanlas con cuidado porque son difíciles. El mismo Pedro hablando de Pablo. Son difíciles. Vas a encontrar textos
difíciles. La palabra de Dios es un pozo insondable. No lo vas a abarcar todo. No lo vas a entender todo enseguida. Que usted se coloca aquí lo vas a entender todo. Ten en cuenta que si es un pozo insondable, pues nunca terminarás de entenderlo. Nunca vas a terminar de entender el gran misterio de Dios. Dice una historia de San Agustín, que iba caminando por la orilla de la playa, él pensando en la Trinidad. ¿Cómo explicar la Trinidad? Y encontró un niñito en la playa haciendo un hueco en la arena. Y veía que el niño tomaba agua del mar y la echaba en el hueco. Y le pregunta al niño: ¿y tú qué haces allí? No, es que quiero meter el mar aquí en este hueco. Ay, este pelado es tan bobo. ¿Cuándo vas a poder hacer eso? Pues más bobo es usted, que cree que va a meter a Dios en esa pequeña cabecita. Así. Entonces, cuidado. Ten en cuenta que no todo lo vas a entender. Es normal, porque la Biblia tiene costumbres diferentes a las nuestras. Imagínense, Salomón con 300 mujeres. Leer ese texto en la Biblia. Y ese no era el problema, 300 suegras también. Decía alguno. Alguna vez dije esto y las suegras me dijeron después de la charla: padre, algunas suegras somos unas madres hermosas. No, esto fue un decir. Seguida me hicieron sindicato. Tranquilas, es un decir. Entonces, cuidado. Hay cosas de cultura. A veces uno no sabe si esta es una historia real o es una parábola, una historia que deja un mensaje. ¿Esto sí será real lo que cuenta esto? A veces uno se encuentra con esos detalles. Tranquilo. Esto es como una relación de pareja. Usted cuando se encontró con su esposo, con su esposa, con su amado o amada, pues usted no sabía todo de él o todo de ella. ¿Y cómo fue la relación? Conocerse de a poco. Y todavía uno no termina de conocer la persona. Pues digámoslo que este es un momento de enamoramiento con la palabra de Dios, donde todo no lo vas a conocer enseguida. De a poquito, ya tendrás. Dios te va a decir muchas cosas con el tiempo. Dice el Señor, ¿te acuerdas? A los discípulos: yo tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no pueden con ellas. Eso lo dijo el Señor. Lo que yo hago, ¿se acuerdan en el laboratorio de los pies? Lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden. Después lo entenderán. El mismo Cristo nos está dando paciencia. No se desanimen. Paciencia. A veces hay grandes preguntas, pero ves anotando. Para eso es la libreta, ¿te acuerdas el punto 1? Anotar. Hay cosas que no entendemos. Cuando la Biblia es de usted puede hasta subrayar. Tenga un lápiz rojo, un lapicito. Allí le pregunta al sacerdote después. Pero guarda todo en tu libreta de apunte. Cuarto, la iglesia tiene muchos recursos que te van a ayudar. Tiene muchos recursos. ¿Cuál Biblia? Pues la de Jerusalén es un texto muy bueno, costosa, digámoslo, pero es un texto muy bueno, se las recomiendo. Es la que nos piden en los seminarios cuando uno estudia en el seminario. La iglesia le coloca, ¿cómo se llama esto? Explicaciones, notas, pies de página, a frases que a veces son difíciles de entender. Entonces, ayúdate de los recursos que da la iglesia. Ahí hay ayudas. Bien, anotar, orar al Espíritu Santo, saber que no voy a entender todo de una y ayudarse de la iglesia. Ya que, ¿cuánto llevo? Bien, vamos a hacer esto rápido. Ahí queda grabado.
Alguien me había preguntado, y es bueno hacerlo, y se los traigo, ¿cómo se puede empezar a leer la Biblia? Padre, ¿me sirve esos libros o esas cartillitas que venden sobre las lecturas diarias? ¿Me sirven? No. Sirven para entender los textos de la misa, pero para empezar una lectura asidua de la palabra de Dios en este momento te digo que no. ¿Sabes por qué? Porque como estás utilizando la liturgia de la iglesia, en la liturgia de la iglesia no se lee todos los textos. Por ejemplo, los evangelios, se lee todo Marcos, pero después Mateo y Lucas, hay textos que no se leen porque ya se leyeron en Marcos. Entonces, si empiezas a leer, por ejemplo, los textos diarios de la misa, ¿qué va a pasar? No te vas a leer todo el evangelio. Entonces, por eso, para estas estrategias, acercarse a la palabra de Dios, estas libretas o estos libros que venden sobre la meditación diaria, te sirve para tu momento de oración, pero estamos hablando de un acercamiento a la palabra de Dios toda, no pedacitos, no pedacitos. Entonces, ahí vamos. ¿Qué es lo primero? El Evangelio de Marcos. Se los recomiendo. ¿Por qué? Porque es narrativo. El Evangelio de Marcos, decía alguien, que quiere demostrar con hechos que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, en el Evangelio de Marcos casi Cristo no habla, sino que hace, toca personas, va para aquí, va para allá, hace milagros. Decía alguien, el Evangelio del toque, que Cristo va tocando, sanando y liberando. Entonces, ese primero está bien, el Evangelio de Marcos, porque es el más narrativo y tú encuentras el rostro de Cristo en los hechos que Él hace. No hay que excederse, por favor. No es que te vas a leer el Evangelio de Marcos, sus 16 capítulos en un día. Paciencia, por favor. Esto puede demorar 2 o 3 años. Esto es bastante. Pero tranquilo, paciencia. Te recomiendo un capítulo por día. Volviendo a lo de las libretas que decían minutos de amor o todos estos textos que nos ayudan para la liturgia diaria de la Eucaristía, de la palabra de Dios. ¿Qué tal que usted se fuera de vacaciones, fuera a hacer una vuelta y en esos 3, 4 días que se demoró, usted no tuvo tiempo de acercarse a ese libro? Usted va a recuperar eso. En cambio, cuando usted lleva el Evangelio de Marcos, primer capítulo, segundo capítulo, cuando va por el capítulo 10, me salió un viaje inesperado, tuve que salir. Cuando usted vuelva, puede comenzar otra vez al capítulo 11 y 12, y es más fácil, ¿cierto? No te tienes que devolver y mirar a ver, ¿no? Sigues por donde dejaste. Esa es una buena clave. Puede ser un capítulo por día, de a poquito o menos, lo que tú veas hasta dónde. La historia no es simplemente leer por leer, es acercarse. Entonces, Evangelio de Marcos, hay que enamorarse de a poquito. Viene después el Evangelio de Mateo, porque empiezan los discursos de Jesús. En el Evangelio de Mateo Jesús habla, da discursos. El Evangelio de Lucas, después, uno por uno, Lucas, el Evangelio de la misericordia, ese rostro misericordioso de Cristo. Después el Evangelio de Juan. Cuando terminas estos 4 evangelios, pasas a un libro muy hermoso. Esto lo recomendó un sacerdote, por eso se los estoy dando. Este itinerario, Proverbios. Leas el libro de Proverbios. Después que termine los evangelios, el libro de Proverbios. Son unas perlas maravillosas. Anota. Oye, el libro de Proverbios me encontré una perla. Mire esto que es hermoso. Capítulo 31 de Proverbios. Algún día léanselo por allí. Es un capítulo hermoso para las mujeres. Hermoso para las mujeres. Pero simplemente te lo estoy dando es como ejemplo. No que vayas a saltar al capítulo 31 de Proverbios sin leerte los evangelios. Puedes mirarlo simplemente como una alabanza a la mujer. Pero hay cosas maravillosas. Entonces el libro de Proverbios, con tu libreta, léelo ahora que puedes. No esperes un momento difícil allá en el hospital. Mijo,
Acerca el hijo, ¿qué quieres, papá? Léeme el libro de los proverbios. No esperes esos momentos, por favor. Haz el camino ahora. Después vuelves a los Hechos de los Apóstoles, donde están las primeras comunidades cristianas. Es bueno leerlo, es bueno, es bueno. Después vamos a empezar una alternancia. Los salmos, 150 salmos. ¿Cuántos salmos? 150. Si haces uno por día, imagínate cuántos son, 150 días. Esto es de largo aliento. Pero lo vas a intercalar con las cartas de San Pablo, desde Romanos hasta Filemón. El cuerpo paulino, el corpus paulino dicen. Léelo. Vas intercalando un salmo hoy, después mañana empiezo con Romanos capítulo 1, vuelvo al Salmo 2, vas intercalando. Es una buena idea que se nos da. Pero es que se me acabaron los salmos y todavía no he podido terminar. Entonces coloca eclesiástico. Recuerda que hay otro que se llama eclesiastés, cuidado, eclesiástico. Vas ahí alternando, da poco. Después te vas al libro del Génesis, el Éxodo, hasta ahí te quedas, Génesis y Éxodo. Son muy hermosos de leer porque son historias de familia, donde ustedes pueden verse como familia. Génesis y Éxodo, y saltas después otra vez al Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Empiezas a tomar Números, Deuteronomio, las cartas católicas una por una. Recuerden las cartas católicas, las 3 de San Juan, las 2 de Pedro, la de Santiago, la de Judas, una por una. Después te vas al Antiguo Testamento, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Cuando termines estos textos pasas al libro de la sabiduría, y cuando termines el libro de la sabiduría, pues le dicen al Padre que me llame y yo vengo entonces y termino la lista. Porque ya aquí les he dado 2 o 3 años. El que quiera iniciar, hágalo ya. Empiece. Ahí queda la lista grabada para que empiecen. Esto te va a demorar 2 o 3 años. Da poquito. La Biblia da poquito. Bien, queridos hermanos, me he pasado del límite, pero he querido hacer este acercamiento. ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Porque aumenta la fe, porque en la palabra de Dios está el verdadero rostro de Cristo, como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras, desconocer a Cristo. Y tercero, porque hay mucho libro que blasfema de Cristo. Entonces, para entender a Cristo es mejor ir a la Biblia que ir para esos libros. Y hemos dado estrategias. Primero, tener su propia Biblia, y una Biblia católica, y la Biblia de Jerusalén, que es la más recomendable para estudios bíblicos. Anotar, libreta para la próxima, para el sacerdote que venga el otro año o mañana, anotar. Oración al Espíritu Santo, y ¿qué más les dije? Ayudarse de todo aquello que la iglesia tiene como enseñanza bíblica. Por ejemplo, en las propias Biblias vienen comentarios. Y les he dado un plan mínimo, básico, que ahí les demora 3 años. En 3 años me vuelven a invitar. Vamos a terminar, vamos a colocarnos en pie. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas. Los afanes del día, los cansancios del trabajo, nos has permitido estar aquí. Queremos conocerte en tu santa palabra, tu verdadero rostro, Jesucristo. El verdadero rostro, que es el que talló el Espíritu Santo en las santas Escrituras. Queremos, Señor, ahondar en ti, que no nos desanimemos, que tengamos la fortaleza de tomar esa palabra, de empezar este itinerario, para que tú vayas haciendo la obra, de que en esta vida yo pueda decir, me leí tu santa palabra toda, Señor. A ti sea el honor y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos.
Muchas gracias. Que tengan feliz noche, feliz fiesta patronal.